Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Me parece que con el grupo de 3 a 4 ya empecé a ver lo de abordaje diagnóstico. Y con el grupo de 2 a 3 apenas terminé la clasificación, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, lo del abordaje diagnóstico me lleva una clase. Y dentro del abordaje diagnóstico estamos o ya empezamos a ver el laboratorio en reumatología. Así es que ahorita con los dos grupos voy a estar viendo el laboratorio en reumatología, pero con el grupo de 2 a 3 voy a retomar el inicio de este tema en la próxima clase presencial que tengamos, ¿ok? Sí, doctor, está bien. Ok, entonces mire, el laboratorio que usamos o que nos sirve de auxiliar en los pacientes con enfermedades reumáticas, pues son de mucha ayuda, tanto para lograr un diagnóstico como para que más adelante nosotros podamos ratificar un diagnóstico. Asimismo, estos estudios de laboratorio orientan y me pueden cuantificar la respuesta al tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que con una prueba de laboratorio yo sé si mi paciente está respondiendo bien, no tan bien o mal al tratamiento que le estoy dando. Por lo tanto, eso también me permite establecer un pronóstico, cómo le puede ir a mi paciente con una prueba de laboratorio, ya sea positiva o negativa. ¿Ok? En síntesis, entonces, los estudios de laboratorio van a ser muy buenos, pero siempre y cuando yo como médico sepa cómo usarlos, cómo solicitarlos y también cómo interpretarlos. Los estudios de laboratorio deben de interpretarse, ¿ok? Yo le tengo que dar un conocimiento a esos resultados que me están dando. No me sirve de nada que yo diga está positivo o está negativo. Está más alto, está más bajo. ¿Ok? No me sirve de nada decir eso. Lo que me va a servir es decir, ahora que está positivo, ¿qué? ¿Sí? ¿Tiene la enfermedad o no la tiene? ¿Ok? O si mi estudio de laboratorio está más allá de los parámetros normales, ¿qué me está diciendo eso? ¿Sí?
O si está abajo de los parámetros normales, también, ¿qué me está diciendo eso? Entonces, yo tengo que saber interpretar los estudios de laboratorio. ¿Ok? Con sus compañeros que ya empecé a ver esto, les decía que hay estudios de laboratorio básicos o iniciales, como dice aquí, o generales, que se solicitan en muchos de los pacientes reumáticos. En ocasiones, el paciente ya está viene con estudios de laboratorio cuando llega con nosotros. Muchas de las veces, o en lo particular yo, ya no les solicito más. Yo he conocido algunos colegas que dicen, no, esos estudios de laboratorio no me sirven porque vienen de un laboratorio patito, entre comillas, ¿ok? O no son del laboratorio al cual yo les pido mis estudios de laboratorio. En ocasiones eso puede ser válido, pero no es siempre así. Si tiene una biometría hemática que se tomó hace 8 días y no ha habido un sangrado masivo, no ha habido algo que pudiera modificar los resultados de hace una semana, ¿para qué le solicito una nueva biometría hemática? En primer lugar, estoy exponiendo al paciente a que nuevamente le hagan un piquete con la aguja para obtener la muestra, y en segundo lugar, la estoy haciendo gastar. Hay laboratorios en donde una biometría hemática, pues no sé, puede costar 100 pesos, pero en otros laboratorios puede costar 300 pesos. Entonces, estamos haciendo gastar al paciente que en un país como el nuestro, pues es difícil que la gente pueda soportar gastos de este tipo haciendo estudios que no me van a aportar algo diferente a lo que se obtuvo hace una semana. ¿Ok? Entonces, estos que están aquí son estudios de laboratorio básicos, iniciales, generales, que pueden ser de utilidad. ¿Sí? Algunos de ellos pudieran ser como algo indispensable en el paciente, pero a lo mejor en otro no lo necesito. ¿Para qué se lo pido? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está señalado el factor reumatoide. En el libro de Píndaro, el factor reumatoide lo pone como un estudio especial. En mi opinión, yo pienso que no es un estudio especial o especializado. Para mí el factor reumatoide debe ser un estudio inicial o básico. ¿Okay? Pero si hay una orientación clínica que me haga a mí pedirle al paciente el factor reumatoide, si no tiene una orientación clínica, si no hay un diagnóstico previamente establecido de manera clínica, pues ¿para qué le pido el factor reumatoide? ¿Sí? En ocasiones, ya le decía a sus otros o a sus compañeros, un estudio innecesario no me es útil, o lo peor todavía, me puede confundir. ¿Okay? Me puede decir que tiene o no tiene la enfermedad. ¿Ok? Permítame. ¿Qué pasó? Ah, no, mañana se va, nos dijo que se iba, creo, a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde, ya no me acuerdo. Ajá, ok. No, no han ido, pero generalmente lo va a traer cuando ya mero me voy para la casa. No, mejor háblale. Sí, ahora. Sí, perdón, entonces, un estudio no nada más no me ayuda, sino me puede confundir, ¿sí? Y recuerden ustedes, porque ya llevaron laboratorio clínico, que un estudio que se reporta negativo no me excluye la posibilidad de que el paciente tenga cierta enfermedad. Por el contrario, también, un resultado positivo tampoco me confirma que el paciente tiene una enfermedad. ¿Ok? Recuerden ustedes que lo vieron en laboratorio clínico, hay falsos positivos, hay falsos negativos, hay verdaderos positivos y hay verdaderos negativos. Todo va a depender de cómo interprete yo el resultado. ¿Ok? Entonces, dentro de estos estudios iniciales tenemos a la biometría hemática, a lo que se llama velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, acabo de hablar del factor reumatoide, un examen general de orina, ahorita regreso a la artrocentesis, una química sanguínea. Pudieran ser los estudios básicos o iniciales, pero a lo mejor mi paciente tiene una comorbilidad, varias comorbilidades, y va a ser necesario que yo le pida otros estudios. O sea, a lo mejor mi paciente tiene un hipotiroidismo, pues me puede ser útil
un perfil tiroideo. ¿Ok? Y se puede convertir en un estudio básico para ese paciente que es hipotiroideo. ¿Ok? Y así cualquier otro estudio. La artrocentesis que se señala aquí es para obtener líquido sinovial, es decir, para hacer un análisis de líquido sinovial. En la actualidad, en pocos casos pedimos análisis de líquido sinovial, porque para obtener el líquido sinovial necesito hacer una artrocentesis. Recuerden ustedes que la artrocentesis pues, consiste en introducir un trocar, una aguja, dentro de una articulación que tiene líquido sinovial y que voy a aspirar ese líquido sinovial para mandarlo a estudio. Pero es un estudio invasivo. Es un procedimiento en el cual estoy metiendo una aguja y eso conlleva un riesgo. Diferente riesgo o diferente grado de riesgo dependiendo de las manos con las que se está haciendo. Si es una persona, un médico hábil para hacer una artrocentesis, pues el riesgo se minimiza, pero si es una persona que no la sabe hacer, pues entonces sí corremos ciertos riesgos. ¿Ok? Entonces ya comentaba yo con sus otros compañeros que un análisis de líquido sinovial pues está quedando básicamente o principalmente para descartar procesos infecciosos dentro de una articulación. Es decir, si mi paciente sospecho que tiene una artritis séptica o que tiene una artritis infecciosa, ahí sí es obligado, es indispensable contar con un análisis de líquido sinovial. Eso ya lo platicamos cuando vimos en la clasificación lo que se llaman artritis infecciosas. ¿Ok? Entonces, la artrocentesis a lo mejor en la actualidad ya no es un estudio tan útil como lo era antes. Ahora tengo estudios que no son invasivos, que no tienen riesgo y que me ofrecen la misma información o a lo mejor hasta más. ¿Ok? Ahora, a esos estudios que yo les acabo de mencionar, que son estudios básicos o iniciales, ¿para qué me sirven? ¿Qué es lo que voy a buscar? Yo cuando solicite un estudio ya tengo una idea de lo que quiero encontrar, de lo que ando buscando en ese estudio. En este caso, en la biometría hemática, ¿qué le busco? ¿Qué espero encontrar en un paciente que tiene una enfermedad reumática? Uno de los hallazgos o de las alteraciones más frecuentes en las biometrías de pacientes con enfermedades reumáticas es que cursen con anemia. Y la anemia que tienen o que presentan en su biometría hemática los pacientes reumáticos, en la mayoría de los casos, si es que hay anemia, es una anemia normocítica normocrómica, a la cual se le denomina o se le da el nombre de anemia de enfermedades crónicas. Es decir, que todo aquel paciente que tenga una enfermedad crónica puede desarrollar anemia normocítica normocrómica. Y aquí estamos señalando algunos ejemplos. Los pacientes con artritis reumatoide, los pacientes con artritis idiopática juvenil, los pacientes con lupus eritematoso sistémico, los pacientes con espondilitis anquilosante y muchos otros ejemplos de enfermedades reumáticas, pero hay también pacientes con enfermedades no reumáticas que tienen enfermedades crónicas y que desarrollan anemia normocítica normocrómica. Una de ellas muy frecuente es la anemia de los pacientes con insuficiencia renal crónica. ¿Okay? Ellos hacen anemia normocítica normocrómica. ¿Estamos? Ahora, si tengo una anemia normocítica normocrómica en el resultado de la biometría, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué digo? ¿Por qué mi paciente tiene esa anemia? Ah, pues esto quiere decir que el paciente, si está con anemia, quiere decir que tiene actividad de su enfermedad. En este caso, actividad inflamatoria, porque estas enfermedades que están mencionadas acá se deben o presentan dentro de su fisiopatogenia una respuesta inflamatoria anómala. Recuerden ustedes, ya lo había platicado hace algunas clases, nosotros tenemos una respuesta inflamatoria fisiológica normal, que es una respuesta inflamatoria protectora, que trata de proteger a los tejidos que están siendo lesionadas por algún agente causal. Puede ser un virus, una bacteria, qué sé yo, un anticuerpo o unos anticuerpos que están lesionando los tejidos. Entonces, hay una respuesta del organismo, una respuesta inflamatoria que puede condicionar esta anemia normocítica normocrómica. Entonces, clínicamente, ¿para qué me sirve entonces? Si yo veo un paciente con artritis reumatoide el día de hoy que tiene una hemoglobina de 10, por ejemplo,
y veo que es anemia normocítica normocrómica, eso lo interpreto como que el paciente está con actividad inflamatoria de su enfermedad. Yo le voy a iniciar tratamiento para suprimir o inhibir esa respuesta inflamatoria anómala que está presentando el paciente. Y lo vuelvo a citar dentro de un mes, mes y medio, vuelvo a hacer una biometría hemática. Cuando regresa mi paciente y veo que ya no tiene hemoglobina de 10, sino ahora tiene hemoglobina de 11, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que está mejorando, que la actividad de la enfermedad está disminuyendo por el tratamiento que le estoy dando. Si por el contrario, tenía 10, le doy tratamiento y regresa al mes, mes y medio, y ahora tiene hemoglobina de 9, quiere decir que la actividad inflamatoria no ha cesado, que mi tratamiento tiene que ser modificado. El tratamiento puede cambiarse de esquema terapéutico, puedo aumentar las dosis, puedo agregar medicamentos, existen diferentes modalidades terapéuticas, entonces la que yo decida es la que seguramente va a mejorar la actividad de la enfermedad. Entonces, en la biometría hemática, puedo encontrar anemia normocítica normocrómica en estos pacientes reumáticos con enfermedades crónicas. La presencia de esa anemia correlaciona con la actividad de la enfermedad. Además, me sirve como parámetro de evaluación del tratamiento. ¿Ok? También en la biometría hemática podemos encontrar lo que se llama anemia hemolítica. ¿Qué quiere decir anemia hemolítica? Quiere decir que el paciente está presentando un fenómeno de hemólisis, es decir, está destruyendo sus eritrocitos. Ahora, ¿por qué estos pacientes con enfermedades reumáticas destruyen sus eritrocitos o por qué se están destruyendo? Es pregunta para ustedes. A ver, Evelyn, Michelle. Manifiéstate. ¿No está? ¿Qué pasa? ¿No está Evelyn Michelle? Doctor le contestó por mensaje. ¿Por qué por mensaje? ¿No sirve su micrófono o qué? Ah, dice que aquí estoy. ¿Pero por qué no habla? Bueno, algo pasa. Fanny Perzaval, ¿tampoco? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Me escucha? Sí, sí, a ti sí te escucho. ¿No puede ser por falta de hierro? No. Alfonso de Jesús. Sí, doctor. ¿Puede ser porque son enfermedades autoinmunes? Ajá, ¿y qué está pasando en ellos? Su sistema inmune ataca a sus eritrocitos. Exactamente. El paciente con alguna de estas enfermedades reumáticas autoinmunes, recuerden, están generando autoanticuerpos. Y esos autoanticuerpos pueden ser lesivos para diferentes tejidos, cualquiera. ¿Ok? Entonces, estos pacientes que hacen anemia hemolítica, lo que están haciendo es generar autoanticuerpos que van dirigidos contra el eritrocito, lo están destruyendo. Por eso es que hacen hemólisis. Recuerden que la hemólisis puede ser de dos tipos. Una hemólisis autoinmune, como la de estos pacientes, o la hemólisis no inmunológica, como es la gran mayoría de las hemólisis que encontramos. ¿Ok? Entonces, en estos pacientes, pues repito, hay autoanticuerpos que están destruyendo el eritrocito. ¿Sí? ¿Quiénes?
Estos pacientes que dice aquí, como los de lupus eritematoso generalizado o los del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, esos son ejemplos, ¿ok? Ahora, ¿qué prueba de laboratorio hago para demostrar que hay autoanticuerpos contra el eritrocito? ¿Cómo se llama esa prueba de laboratorio? Sinaí Asunción. No recuerdo, doctor. Paulina Pacheco. Tampoco recuerdo, doctor. O sea, sí lo saben, pero no se acuerdan. No. Y tan Doctor, Dewi, ¿puede tan repetir? Dewi. Sí, doctor. ¿No es la inmunofluorescencia? No. Mitzi. Doctor, ¿no sería un hemograma? No te escuché muy bien, Mitzi. Jesús Contreras. Sí, doctor. Lo que pregunté. Pues yo igual tenía entendido que era la inmunofluorescencia, pero acaba de decir que no es. Daniel Gilberto. Dígame, doctor. Como dígame, pues ya lo dije 2 veces. Doctor, ¿no sería un hemograma? No. ¿Cómo se llama ¿Podría la ser? prueba para demostrar que hay anticuerpos o autoanticuerpos dirigidos contra los eritrocitos? ¿No es la prueba de Coombs? Sí. ¿Quién eres? Sinaí. Sinaí. Yo te había preguntado, ¿no? Sí, es que ya recordé. Ah, se llama prueba de Coombs. ¿Ok? Entonces, si mi paciente con lupus, con antifosfolípido, con una consulta previa, tenía una biometría hemática normal y de repente viene que tiene 5 de hemoglobina, 6 de hemoglobina, una de las posibilidades, porque tiene estas enfermedades autoinmunes, es que esté desarrollando hemólisis, es decir, una anemia por hemólisis, una anemia hemolítica. Entonces, lo que debo de solicitar es una prueba de Coombs. Si esta me sale positiva, me está diciendo que sí, que hay anticuerpos dirigidos contra el eritrocito. ¿Qué debo de hacer? O sea, eso me está diciendo, sí, sí está presentando hemólisis, pero ya con eso me quedo cruzado de brazos. No, tengo que tomar medidas terapéuticas para inhibir a esos autoanticuerpos que están destruyendo a los eritrocitos. Entonces, ya me está sirviendo para modificar o para establecer mi criterio de tratamiento ante estos casos. ¿Ok? Y finalmente, también en los pacientes reumáticos puedo encontrar lo que se llama anemia microcítica hipocrómica. Si yo tengo un paciente con artritis reumatoide, si yo tengo un paciente con osteoartritis, si yo tengo un paciente con espondilitis anquilosante, que iba con biometrías normales y de repente llega con anemia y reviso ¿cómo se llama? El resultado de la biometría y encuentro que es una anemia microcítica hipocrómica, ya no es normocítica normocrómica, sino ahora es microcítica hipocrómica. Eso me está orientando o me puede orientar, me puede estar avisando que el paciente puede estar perdiendo sangre. Ahora, un paciente reumático como estos que nosotros vemos, uno de los sitios más comunes por donde puede perder sangre es el tubo digestivo. ¿Ok? Ahora, pregunta para ustedes. ¿Por qué un paciente reumático crónico como estos que estamos mencionando pierde sangre por el tubo digestivo? ¿Por qué? ¿Por el uso de AINES, doctor? Exacto. Por el uso crónico de medicamentos.
Uno de los más frecuentemente usados en los pacientes reumáticos son los antiinflamatorios no esteroideos, pero les damos muchas más otras cosas. Les damos inmunosupresores, les damos glucocorticoides, les damos medicamentos para combatir infecciones, les damos medicamentos para la hipertensión, para la gastritis, para muchas cosas. De tal manera que un paciente reumático, que además pueda o tiene comorbilidades, puede tomarse 8, 10, 12 tabletas al día. ¿Ok? Entonces, esos son pacientes que tienen riesgo para sangrar del tubo digestivo. Entonces, si mi paciente tenía una biometría normal y ahora que lo estoy citando veo que tiene anemia microcítica hipocrómica, aguas. Puede ser que tenga o que esté perdiendo sangre por el tubo digestivo. Voy a reorientar mi diagnóstico. Entonces, ahora, quizás vuelva a ser una nueva historia clínica que incluya ahora un interrogatorio dirigido hacia las posibles pérdidas sanguíneas por el tubo digestivo. ¿Okay? La pregunta más simple es, oiga, ¿usted está evacuando de color negro? ¿Está evacuando como si hubiera comido moronga? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama melena. ¿Okay? Si el paciente, a lo mejor ni preguntándolo, puede llegar o te habla por teléfono y te dice, oiga, doctor, ¿qué está pasando? Fíjese que ahora mi excremento está de color oscuro, está negro. ¿Ok? Aguas. Ese paciente puede estar sangrando. Más todavía, digo, a lo mejor es un extremo, pero el paciente puede presentar hematemesis. Entonces, no hay duda de que su paciente está sangrando del tubo digestivo. ¿Ok? Entonces, como pueden ustedes ver, en una biometría hemática, buscamos varias cosas. En este caso, anemias que pueden presentarse en el paciente reumático. Pero a la biometría hemática no nada más le vemos estas cosas, estos parámetros, sino también podemos irnos a la cuenta leucocitaria. ¿Sí? Entonces, en pacientes con enfermedades reumáticas, yo puedo encontrar ahora leucocitosis. ¿Qué me está diciendo una leucocitosis en un paciente con una enfermedad reumática? Me está diciendo que hay un proceso inflamatorio. ¿Ok? Entonces, en pacientes con enfermedades inflamatorias, principalmente de causa o de origen reumático, pueden presentar leucocitosis. Aquí están algunos ejemplos. La artritis idiopática juvenil, de variedad de inicio sistémico, la enfermedad de Still, la propia artritis reumatoide. Son pacientes que tienen una actividad inflamatoria importante y por lo tanto hay una respuesta de leucocitosis. Ojo, si ya las leucocitosis van creciendo, van aumentando de forma alarmante, por ejemplo, si ya la leucocitosis se va más allá de 20,000 leucos, eso ya me está sugiriendo un proceso infeccioso, ya no una respuesta inflamatoria, ¿ok? Sino ya que es una infección. Y recuerden, estos pacientes reumáticos que están bajo tratamiento tienen todo el derecho del mundo para desarrollar cualquier infección, ¿ok? Ahora, si más allá de 20,000, que hablemos de 30,000, 35,000 leucocitos, ya, ojo, ya el paciente puede hacer que no tenga un proceso infeccioso, sino ya tiene un proceso linfoproliferativo o mieloproliferativo, ¿ok? Entonces ya eso me está hablando de cosas mucho más severas, más serias, ¿ok? Entonces, cuidado con esto. No sea que ahorita o al rato vean pacientes reumáticos que tengan 50,000 leucocitos y digan ustedes, no, pues es que se debe a la inflamación que usted tiene. No, ahí hay que descartarle procesos mucho más serios. ¿Estamos? Entonces, vean ustedes cómo en la biometría también le busco el recuento leucocitario, pero también en los pacientes reumáticos, así como puede haber leucocitosis, también puede haber leucopenia. Entonces, la leucopenia yo la puedo encontrar en pacientes con lupus eritematoso, en pacientes con artritis reumatoide, particularmente en estos pacientes de artritis reumatoide que desarrollan una variedad que se llama síndrome de Felty. Cuando veamos artritis reumatoide, platicaremos un poquito acerca de esto que se llama síndrome de Felty. ¿Ok? En esos pacientes, por el contrario, yo puedo encontrar leucopenia. Y me está avisando, me está diciendo eso, que hay actividad de la enfermedad. ¿Sí? Entonces,
Si tienen leucocitosis o por el contrario tienen leucopenia, tengo que modificar mi tratamiento. ¿Sí? Ya les dije, se puede modificar aumentando la dosis, se puede modificar cambiando de medicamentos o agregando nuevos medicamentos. ¿Ok? Y a lo mejor el día de hoy lo vi con una leucopenia de 3,000 y en un mes y medio que regrese, voy a pedir otra vez una biometría hemática y ahora su leucopenia ya mejoró, ya no tiene 3,000, ahora tiene 5,000. Ya regresó a la normalidad, ya me está diciendo que ese paciente está mejorando. ¿Estamos? En algunos pacientes también puede haber eosinofilia. En algunos pacientes con ciertas enfermedades reumáticas que haya o que tengan manifestaciones pulmonares. Por ejemplo, en esta vasculitis que ya revisamos, que se llama vasculitis de Churg-Strauss. Ahí, por ejemplo, puedo yo encontrar en el paciente eosinofilia, porque es una vasculitis que principalmente afecta el pulmón. ¿Ok? Cualquier otra enfermedad de este tipo, de enfermedades autoinmunes que tenga manifestaciones pulmonares, también puede encontrarle eosinofilia. Y finalmente, a la biometría hemática, también le puedo encontrar alteraciones en el recuento plaquetario, ¿sí? Al igual que los leucocitos. Aquí también puedo encontrar plaquetas aumentadas o plaquetas disminuidas, es decir, trombocitosis y o trombocitopenia. Y lo interpreto exactamente igual que como platicaba yo de los leucocitos. ¿Sí? La trombocitosis me está hablando de actividad inflamatoria. ¿Ok? Puedo tener trombocitosis tan exageradas como 800,000 plaquetas, 1,000,000 de plaquetas. ¿Ok? O puedo encontrar pacientes con trombocitopenia. Nosotros tomamos como parámetro para decir que un paciente tiene trombocitopenia cuando tenga menos de 100,000 plaquetas. Y entre más bajas estén las plaquetas, mayor riesgo tiene mi paciente de complicaciones. ¿Ok? ¿Qué complicaciones puede tener un paciente con trombocitopenia? Pregunta para ustedes. Que se puede ¿El grupo de desmayar, hemorragias? doctor. Perdón, dos hablaron al mismo tiempo, no oí bien. Adelante, Daniel. Yo mencionaba que tuvieran hemorragias. Exacto. El paciente que tiene trombocitopenia tiene riesgo de sangrado. ¿Ok? Y pueden ser sangrados inocentes, como equimosis, como gingivorragia, pero pueden ser sangrados tan severos como un EBC hemorrágico. Entonces, mucho cuidado con eso. Si mi paciente, claro, hay pacientes que, yo he visto pacientes que llegan con 5,000 plaquetas y andan como Pedro por su casa, sin ningún problema. Y hay pacientes que tienen 20,000 plaquetas y ¡pum! Un EBC hemorrágico. Entonces, depende de cada organismo también. Pero no voy a esperar a ver qué pasa. Si mi paciente va bajando de cifras de plaquetas, me está ya avisando, me está diciendo que ese paciente tiene actividad de su enfermedad y otra vez modificar el tratamiento. Al igual que cuando hay trombocitosis. ¿Ok? ¿Cuántos minutos nos quedan, jefa? 4 minutos, doctor. 4 minutos. Entonces, estos cambios o estas alteraciones me están orientando a mí en mi diagnóstico primero y segundo en normar mi criterio terapéutico. ¿Estamos? ¿Está Diego aquí presente? No, doctor, no está. Creo que no está ninguno del grupo de 3 a 4, ¿verdad? De 3 a 4 es mi grupo, doctor. Ah, ok. Entonces, ¿por qué nada más hay 32 asistentes? Ayer en el examen sí fueron 55. Ya empecé a calificar los exámenes y me da mucho gusto que muchos han sacado 10, pero también me da mucha tristeza que ya van 1 o 2 alumnos que sacan 6. No es posible que de 10 preguntas que les hago facilísimas las 10 preguntas, me contesten 6 aciertos. ¿Qué pasa con esos alumnos? O sea, no es posible que en cuarto de medicina no me sepan contestar preguntas tan simples, que yo se las enseñé, que yo se las dije. Estuve insistiendo
en esas aseveraciones de esas preguntas. No sé cuántas veces les dije qué es la entesis. Y algunos me la sacaron mal. ¿Cuántas veces? No sé, muchos minutos hablamos de la arteritis de Takayasu. No me las contestaron bien. Sí, entonces, y les dije, en este examen tienen que sacar 10 para que les sirva de colchón para los 2 siguientes exámenes. No es posible que esté pasando eso. ¿Vale? Nos vemos mañana. Sí, Sí, doctor. doctor. Gracias. Hasta mañana. Entonces, Doctor, gracias.